Versículos 16 y 17. Carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 3, versículos 16 y 17. Vaya allí. ¿Estamos bien por aquí? ¿Por acá? Amén. Lee la palabra de la siguiente manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque nunca decayó tu bondad y grande es tu fidelidad para con tu pueblo. Te damos gracias en esta mañana y oramos por aquellos que no han podido estar, sabes, cada situación, pero hemos venido a adorarte, hemos venido a bendecirte, hemos venido a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido de ti. No nos cabe duda que nos has de hablar a través de tu palabra. Más allá que cualquier conocimiento intelectual humano, es tu palabra que se basa todo entendimiento, y te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Puede sentarse. La semana anterior o la semana pasada habíamos estado hablando, y la anterior, de la necesidad del quebrantamiento en nuestras vidas. Y precisamente en uno de los cánticos escuché lo que significa ser quebrantado, ¿verdad? Es decir, roto, para que nuestra humanidad pueda menguar y Cristo sea glorificado. Amén. De eso hablábamos. Pero hablemos hoy de algo que señala el apóstol Pablo y que acota en el capítulo número 3 magistralmente: el carácter de los hombres en los últimos días, es decir, en los postreros días. Y fíjense qué interesante que entonces ahora Pablo va a traer a colación algo muy importante. No es solamente los postreros días, cómo se comporta el hombre y la mujer de Dios a la luz de esa misma palabra. Y en el versículo 16 que acabamos de leer, es un versículo tan medular, porque nos habla de la inspiración de la Escritura. Nos habla de algo significativo en esta mañana. No es que la Biblia contiene meramente la palabra de Dios, escúchalo en esta hora, sino que es la misma palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué usted lo señala así? Porque hay de estas cosas nuevas que han surgido, pues cuando se habla de la Biblia, sí contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios y es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Creemos en la revelación de la palabra. Amén. Amén. Que esta escritura le fue inspirado a hombres de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, mire qué interesante que cuando Pablo a Timoteo, que es un escritor itinerante, es una persona que está comenzando en las lides del Señor, ahora como predicador le hace hincapié en la virtud de esa palabra. Yo he venido a decirte en esta mañana que lo que no haga la palabra, escucha, difícilmente lo puede hacer el ser humano aquí en la tierra. Amén. Les vengo a recordar que cuando predico la palabra, pienso, y me lo creeré hasta el final de mis días, que la palabra va a hacer cambios significativos en la vida de la gente. Amén. Que la palabra romperá con la indiferencia de esta sociedad postmoderna y que a veces, ¿por qué no?, se ha infiltrado
dentro de las congregaciones. Amén. La indiferencia es parte de esa muerte espiritual. Y Pablo habla de los postreros días, de esos días significativos. Amén. De esos días que estamos viendo precisamente en este tiempo. Y si Pablo hablaba de esos postreros días con la seguridad de que era inminente esa llegada del Señor, cuánto más, escúchalo, cuánto más en esta época que estamos viviendo. Solamente tiene que abrir los periódicos. Hay cosas que en muchas ocasiones el pueblo del Señor desconoce. Yo sé que hay mucha gente a veces que me dice, no es que no leo periódicos ni nada para no saber. Hermano, es importante que sepamos lo que está aconteciendo alrededor como señal inminente de que esta palabra no se equivoca. Amén. Son los postreros días. Y qué bueno es saber que dentro de eso el pueblo del Señor recibe con alegría el saber que esa inminente venida de Él, óigalo, no es un mito, es muy real. Amén. Ahora dice que esa escritura es inspirada por Dios y observe las funciones. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De modo entonces que ese hombre y mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es eso? Que la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, ahora Pablo dice que cumple distintas funciones. Amén. Oiga, esa palabra no es aburrida. Yo le digo a la gente, desde jóvenes, niños, adultos, a veces algunas personas me dicen, es que no me gusta leer. Ok. Pues miren, hay muchos medios para que pueda escuchar la palabra. A las personas que están aquí, que dominan la tecnología, pruebe de noche cuando se vaya a acostar. Amén. No deje el celular enchufado por si acaso para que luego no tenga problema, pero escuche la palabra. Amén. Esa es la que va a cambiar, la que va a modelar el carácter de la vida. No hay otra cosa. Yo quisiera decirte que tal vez con libros de autoayuda son buenos. Ayudan en unas cosas, pero no ayudan al hombre interior y a la mujer interior para ser cortado por esa palabra. Dice amén. Y hay muchas personas, yo estoy un poquito tecnológico, ¿verdad? Estoy intentando, porque si esto me sirve para que la palabra llegue a otros lugares, usted puede estar seguro que yo lo voy a hacer a como dé lugar. Amén. Y hay muchas personas que han hablado precisamente sobre la importancia de la escritura. John Piper, el predicador, dice, para el que se ha aburrido de leer la Biblia, si una persona ciega no puede ver el sol, no es culpa del sol. Amén. ¿Qué significa? Que tenemos una responsabilidad de la lectura inmediata de la Escritura y aplicarla a nuestras vidas. Steve Lawson dice, la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. ¿Escuchó eso? No es difícil de entender, lo que es difícil de poder aceptar porque es la palabra de Dios. Amén. Corrie ten Boom, que vivió, digamos, el oprobio y la persecución de los nazis, que estuvo encarcelada, dice, no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Amén. ¿Por qué, hermanos? Ahora lo miro acá desde acá. Amén. ¿Por qué será? Porque me puedo saber desde Génesis hasta Apocalipsis y no aplicar esa palabra ¿a dónde? A mi vida. Amén. Esa mi vida no es la del vecino, del hermano de la iglesia, el compañero de trabajo. Algo hará el Señor en la vida. Pero
la necesito urgentemente en mi vida. Justin Peters dijo, ¿deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. R.C. Sproul, el predicador presbiteriano ya fallecido, dice, es más fácil y mucho menos doloroso criticar la Biblia que permitir que la Biblia nos critique a nosotros. Está bueno ese, ¿verdad? Agustín de Hipona dice, las Sagradas Escrituras son cartas desde casa. Amén. Y la última, son muchas. No hay gozo que se compare con recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. No, tengo que leer una más de Charles Spurgeon, de verdad. Él dice, cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Amén. Y sin olvidar las palabras de un presidente de Estados Unidos que dijo en una ocasión que es difícil gobernar una nación sin la Biblia. Amén. Porque la Biblia es palabra de Dios. Amén. Ahora, veamos en esta mañana, según el apóstol Pablo, y él lo señala muy bien allí, qué razones podemos entender o qué razones podemos tener realmente para estudiar la Biblia, para meternos dentro de la Biblia, no meramente de la Biblia como un discurso literario. Mire, la Biblia se estudia en las universidades, la Biblia se estudia en los seminarios, la Biblia se estudia en los diferentes lugares, hasta en estos cursos de humanidades que dan en las universidades, se estudia la Biblia. Ahora, yo estudié hace años el libro de Job en la universidad, en un curso de humanidades. Pero ¿sabe algo? Se hacía con el propósito de llevarlo como un tipo de filosofía. Y la filosofía es interesantísima porque es al amor a la sabiduría. Pero la filosofía no puede cambiar a nadie. Amén. Es la palabra que se va a meter dentro de nuestra vida y va a comenzar a hurgar. Y esa palabra nos va a dar hambre de que podamos practicarla. Amén. Se nos dio la palabra, escuche, para ser practicantes de ella. Amén. Así que, en cierta manera, somos recipientes, amén, para llevar esa palabra a los confines de la tierra. Mire, escuche, y esto lo he aprendido a través de los años. Cuando enseñé en la universidad, yo daba los cursos de literatura y a veces yo miraba las caras de la gente y yo decía, ay, Señor. Enseñé un curso de literatura puertorriqueña y cuando le dije que tenían que leer el álbum puertorriqueño y el aguinaldo, esos ojos como que se transfiguraron y se voltearon hacia arriba. Y entonces la persona que está hablando es el que ve todo. Y algo aprendí, no me dejé llevar, escúchenlo, y no se deje llevar por el lenguaje de cuerpo de las personas. Las personas necesitan a Cristo urgentemente y usted los verá en la calle tal vez con esa barrera que se han puesto o su cara larga porque tienen necesidad de un Salvador en la persona de Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? Vaya al capítulo 4, por favor, allí, de segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Observe el 2. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques, que dice ahí, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy ya para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Me encanta lo que dice Pablo, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Amén. 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 El gozo, la alegría, dejar el miedo atrás que nos han inculcado a través de cosas o escritos que no son palabras de Dios. Amén. Yo siento que cuando me hablan de encontrarme con el Señor cara a cara, a mí me da alegría, le produce alegría eso. Amén. Y hemos estado años y años hablando precisamente de ese encuentro con el Señor. Ahora, ¿de qué me habla la palabra? La importancia de conocer esa palabra, porque mientras más conozco la palabra, más conozco de Dios. Amén. Me interesa, escuche, profundizar, conocer a Dios. ¿No le ha pasado que mientras más usted conoce una persona, puede llegarla a amar? Amén. Y no hablo solamente en términos de pareja, de querer, de estimar, porque ya conoce hasta los suspiros, ya conoce hasta las manías. Hello. Pero el Señor no tiene manías. Amén. Él es un Dios bueno. Amén. Y el pueblo que ama al Señor se esforzará en ese Dios, dice la Escritura. Amén. Ahora, ¿por qué realmente estudiarla? Segunda de Timoteo 2:15 nos habla de la importancia de entrar en esa palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. ¿Cómo me voy a presentar al Señor y cómo te vas a presentar ante Él? Como obrero. Escucha, no tenemos que avergonzarnos. Amén. Amén. A veces hay un sector de la iglesia que en este tiempo vive avergonzado y que nos llaman fundamentalistas y que nos llaman de esto, del otro. De hecho, hay otro sector que se ha buscado unas cosas, pero de eso hablaremos otro día. Amén. Estoy hablando de aquel que predica la palabra. Usted no tiene de qué avergonzarse. Amén. Que se avergüencen ellos de esas situaciones, de esas prácticas, etcétera. Pero, ¿sabe algo? Mantenga su cabeza erguida, su cabeza levantada. Amén. Porque nuestra redención se encuentra más cerca del día que cuando creímos. ¿Puede dar un aplauso al Señor? Eso debe ser motivo de alegría en esta mañana. Amén. Me da alegría el saber que Él lo comenzó y esto lo acabará el Señor. Es el mensaje de Dios a la humanidad. Es el mensaje inspirado por Dios. Es el mensaje eterno de Dios, pero también es el mensaje efectivo de Dios. ¿Qué es eso? Que es eficaz. Que todo lo que Dios se propuso a través de su palabra, oiga, Él lo va a lograr. Charles Spurgeon, el escritor londinense, decía en una ocasión de que él prometió de que iba a llevar muchos hijos e hijas a la gloria y que eso lo motivaba a pararse el púlpito para decir las grandes verdades para que a muchos les sean abiertos los oídos y sus ojos espirituales también sean abiertos al conocimiento de esta gran verdad. Amén. Amén. ¿Por qué leer la Biblia?
simple y llanamente revela el camino de la salvación. Fue escrita para revelar a Jesús. Oiga, ¿y cómo usted lo sabe? Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué obtenemos? Vida en su nombre, vida eterna. Él pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de hombre, sino es de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. A esta congregación, para los que me oyen allá, hola Carmen López, se me olvidó saludarla, que la vi por ahí, también una sido oyente de los programas. Hemos trabajado mucho estos años, ¿cierto? Y luego pues hablaremos un poquito de eso, pero eso no nos va a salvar, hermanos. Amén. Hay unas obras que dice Efesios 2:10 que son las preparadas de antemano. Pero escuche, ninguna obra me va a salvar, solamente los méritos de Cristo. Puedo estar toda la vida. Y yo les he señalado aquí que algunos llegarán al cielo fatigados y fatigadas, porque no han entendido que cuando esa palabra se mete por dentro comienza a cortar, a hurgar, a sanar, a enderezar, a entrar en el conocimiento de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, ¿cómo va a ser alumbrado para los jóvenes? Dice, habla esa palabra también, ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, con guardar tu palabra. Va observando que esto no es un asunto de una generación. Eso es para los más viejitos, porque pues ya ellos están más cerca de allá de tocar flautas en el cielo y tienen que arreglar. No, eso no es así. Este Timoteo fue enseñado también. Amén. Por una abuela que se tomó el tiempo. Tome ese tiempo para enseñar la palabra. Amén. Amén. Y luego, ¿qué hacemos? Pues la practicamos. Que ellos vean que lo que realmente predicamos lo estamos viviendo. Amén. Amén. Tenemos que ser modelos a esa nube de testigos que está alrededor. Amén. Y que nos asedia. Oiga, pero eso es así. Sí, fue escrita para revelar a Jesús. Fue escrita para darnos la fuente de la fe. Romanos 10:17. La Biblia revela la seguridad del creyente también. ¿Qué significa? Que en Cristo y solamente en Cristo, escuche, tengo seguridad de salvación. Amén. Amén. ¿Cómo es eso? Oiga, usted siempre lo dice un domingo, el otro lo adorna, pero de todos modos lo dice, que la salvación es un don de Dios. Amén. Amén. Que es un don que no se pierde. Hello. No sé si bajaron los amén. 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 Y que esa salvación me asegura que el que comenzó la buena obra, él la va a terminar. Amén. Yo no estoy predicando aquí porque soy bueno. La Biblia dice que ni uno es bueno. Ni de madera los hicieron y tampoco eran buenos. Amén. Pero a Dios le pareció en la persona de Cristo salvarnos y esto es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que hemos comenzado a la luz de la palabra a experimentar esa vida. Es aquí en la tierra que comienzo a disfrutarla también. Amén. Tengo vida eterna porque Él dijo que Él quiere que sepamos que tenemos vida eterna en Él. Amén. Yo recuerdo hace años porque vengo de la vieja escuela y si destornudaba me perdía. Si iba al cine, más liquidado, porque eso era un pecado mortal para ese tiempo. Si combinaba la camisa con el pantalón, vanidad de vanidades, yo no sé de dónde lo sacaron, pero bueno, dijeron que todo es vanidad. Entonces, vives en una duda. Vives en una duda existencial de saber quién eres
¿Y para dónde vas en el momento cuando te desprendas de ese cuerpo? Mira a ver si me entiendes en esta hora. Entonces la palabra es la palabra la que te dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las puede arrebatar de mi mano. El Padre que me las dio dice que es mayor. ¿A quién le creo? Yo prefiero creerle a la palabra. Amén. Crea a la palabra. Déjese cortar por esa palabra. Amén. Ay, pastor, pero es que mire, llevo años dando tumbos, etcétera. La misma palabra va a trabajar con tu vida y con la mía y nos va a enderezar a como dé lugar. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe usted? Bueno, porque esa palabra revela a Cristo en nuestra vida. Amén. Hemos recibido seguridad, hemos recibido libertad, no libertinaje. Libertinaje es la libertad mal entendida, y de eso hay mucho dentro de la sociedad. Amén. Oye, pero ¿qué también es la palabra? Bueno, aquí nos amaneceríamos, no nos vamos a amanecer, por cierto, pero la palabra dice que ella misma es como martillo que parte la roca en dos. Dice que es espada de dos filos. ¿Qué significa eso? Oye, que comienza a entrar allá. Y cuando se la adjudicamos a otro, porque cuidado, estoy hablando en plural, se la adjudicamos a otro, como la viejita aquella hace años que estaba repartiendo el mensaje. Hay una anécdota de una señora que estaba repartiendo el mensaje hasta que alguien pues se lo trató de aplicar a la vida de ella también, ¿verdad? Escucha, la aplicamos a nosotros, amén. La aplicamos a nuestro caminar, la aplicamos a nuestra manera de pensar. Hello. La aplicamos a nuestra manera de comer, dice amén. Amén. A nuestra manera de vestir. Hello. Hello. La palabra nos enseña también el decoro en la vestimenta. Ay, el pastor se me volvió legalista. No. La palabra dice, amén, sobre el decoro. Amén. Hello. Amén. Cuando nos llevaron allí al Capitolio, que estábamos en la rotonda, que ya era un poco encerrado, le agradezco mucho, ¿verdad? Pero en mi naturaleza como que me asfixio con tanto, ¿verdad? Cositas. De eso hablaremos personalmente después. Pero qué lindo, todo estaba bien lindo. Pero yo sabía que lo que iba a usar en ese momento, no podía usar lo que uso cuando estoy por ahí, que estoy a veces está en chantre porque alaba, lo que hace bastante calor. ¿Qué significa? Que cada lugar tiene también su vestimenta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oiga, y no sé por qué salí a la larga hablando de esto. Lo que pasa es que la palabra tira para todos los lados. Amén. Y comienza a hablar. Lo que se llama santidad, escuche. Y lo dice la palabra que sin ella nadie verá al Señor. No se trata de que me vista, con respeto a mis amigos monjes, como un monje. Porque no soy monje, ellos son monjes, pero nosotros no somos monjes, nos vestimos chévere, etcétera. Pero todo lo que hago, dice Pablo, es para agradar al Señor. Si respiro es para el Señor, si como es para el Señor. ¿Por qué me peino? Ah, porque la gente en la calle va a decir que como tengo ese pelo, como va el pinto. No, bueno, también lo van a decir, pero no es eso, es que todo lo que hago va encaminado, de acuerdo a la palabra, a glorificar ¿a quién? Adiós. A Dios. Dios ha de ser glorificado. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque lo hemos visto en nuestra vida y esta palabra nos ha dado resultado. Amén. Amén. ¿Recuerda la reforma en el siglo XVI? ¿Qué se dio a conocer sino la palabra? La palabra cambia, la palabra transforma. La palabra va en contra de todo aquello que son falsas enseñanzas o mitos que coartan la libertad del hombre. ¿Cómo dijo? Que el hombre en la tierra trata de encadenarnos, pero el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que Pablo dice que las fábulas, que es equivalente a los mitos, está de más. ¿Sabe qué es una fábula, verdad? Es un cuentito o una narración. En muchas ocasiones
en la mayoría de las fábulas aparecen animales y esos animalitos nos van dando una enseñanza. Pero la fábula también en ese tiempo tiene connotación, y lo voy a decir en puertorriqueño, de cuento de camino. Hello, chisme de camino, del caminar. Y ahora el apóstol nos dice que salgamos de la fábula para que tengamos un verdadero encuentro con el Dios de la palabra, porque es útil para enseñarnos lo que es verdad, porque nos da a conocer, escúchenlo, los pensamientos y el corazón de Dios. Amén. Amén. ¿Y qué más? Encuentro sabiduría, hay gozo en la palabra, encuentro el propósito para mi vida. Iglesia que estás aquí en esta mañana, la iglesia que se reúne también a través de estos medios virtuales, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es mi identidad cuando todo se acaba alrededor? Si no es saber que tengo la palabra. Amén. Aquellas personas que tengan la oportunidad de memorizar y tienen esa habilidad, si usted puede, memorice la palabra. Nuestros hermanos en China y en otros lugares, hay un video que tenía por ahí, luego lo voy a poner en Facebook, que es de unos niños en China recibiendo la palabra, recibiendo y ellos con esa alegría. Nosotros que tenemos de todas las versiones, de todos los colores, de todas las fotos. Vi otro de estos vídeos de la iglesia perseguida, donde los adultos lloraban, o donde en muchos de estos lugares se intercambian la Biblia o simplemente con una página y se la tratan de memorizar, hermanos, porque ¿sabe algo? Cuando viene el día del conflicto, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. ¿Con qué he de limpiar el camino alrededor, sino a través de la misma palabra? Amén. Amén. Así que la palabra me da fundamento, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para construir, para que nuestra vida sea construida o edificada a través de esa santa palabra. Amén. ¿Qué va a hacer la palabra? Va a construir, pero también la palabra tiene una virtud y es que puede deconstruir. ¿Qué es eso? Que aquello que no tiene fundamento en la vida va cayendo y las cosas que pensábamos que eran importantes en nuestra vida ya no son. ¿Se acuerda del corito? Y las cosas que yo hacía. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Amén. Pero ese cambio se produjo a través de la palabra. Nos ayuda a corregir ideas equivocadas y construir convicciones con seguridad. Por eso Pablo dice, es útil para enseñarnos lo que es verdad. Amén. Acaba con la fábula, acaba con los mitos, acaba con los miedos. Vivimos en una sociedad amedrentada. Hello. Nosotros fuimos encerrados hace tiempo atrás. Estaba mirando, claro, fuentes confiables, ¿verdad? No fuente de petronila.com o algo así, sino una fuente que sea confiable. Y cuando usted observa todo lo que se mueve alrededor, mire, escuche, yo quiero que usted entienda esto. Esto no es teoría que si conspiranoica, etcétera. Es que usted tiene que saber lo que está pasando alrededor. Mientras los planes de Dios es bendecir a su pueblo, maquiavélicamente, hay una élite moviéndose alrededor. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque la palabra lo dice. Porque su palabra dice, porque escrito está. Entonces, ¿qué hago? ¿Me escondo? No. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pablo dice que ahí se sabrá los que son aprobados y los que no son aprobados. Enfrente, cara a cara, la adversidad a través de la palabra. Dice amén. Amén. Así que construyo mis convicciones. Pero escuche, ¿cómo son esas convicciones?
el mundo nos enseña, la posmodernidad te va a enseñar que las verdades son relativas. Eso no es cierto. Abre los ojos, los oídos en esta hora. No nos puede dar lo mismo Juan que Pedro, no. Y como esa palabra categórica, Dios dijo, y simple y llanamente, Dios dijo a través de su palabra. Amén. Ahora, ¿para qué? Para cortar esas cosas que pueden estar mal en nuestra vida y corregirnos cuando estamos equivocados. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Amén. En ella aprendemos que la Biblia, dice Santiago 1:23, es como un espejo. Santiago 1:23. Miro la escritura y cuando miro la escritura, ella se da a conocer y me dice realmente quién soy yo en el Señor. Amén. Uso ese espejo para mirarme. Amén. Porque el uso de ese espejo indica limpieza de corazón. Nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usará para capacitar a su iglesia para que pueda realizar toda buena obra de acuerdo a Efesios 2:10. Amén. Así que no solamente te va a enseñar lo que es verdadero, nos va a corregir, nos va a capacitar para hacer lo correcto. ¿Y cómo puedo saber lo que es correcto? ¿O cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Bueno, simple y llanamente, cuando tengo un encuentro con Dios. Amén. Cuando Dios me encuentra. Amén. Porque yo no lo encontré, sinceramente no lo encontré, ni lo estaba buscando. Él nos buscó en la persona de Cristo. Amén. Y ahora en ese conocimiento, el Espíritu Santo nos redarguye. ¿No le ha pasado? O sea, aquí lo hemos hablado muchas veces. Estamos muy alegres. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Estamos lo más feliz cantando el cántico. Y el Señor dice, antes de que te vayas, vente que tengo que arreglar unas cuentas. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Él te va a redarguir a toda verdad, a toda justicia. Mire, no tienen que haber hombres aquí en la tierra y todo el mundo, todo el tiempo sermoneando o diciendo, coge por la izquierda, coge por la derecha. Si conoces la palabra, ya te va a conducir a la luz. Amén. Paul Bunyan, el gran escritor, escribió un libro que me encanta porque habla de ese caminar. De momento iba tomando atajos y veredas en la vida y se encontró con la palabra para llegar allá a la ciudad. El progreso del peregrino se llama el libro. Usted lo puede conseguir, ¿verdad? En español o en el idioma que quiera leerlo. ¿De qué se dio cuenta? De que encarcelado comienza a escribir de estas grandes verdades de la Escritura. Ya la Escritura había operado tantos cambios que escuche, que aún la persecución no hacía mella en su vida. ¿Qué le pasó a Pablo cuando escribe muchas de estas cartas? Pablo no estaba acomodado, Pablo estaba sufriendo prisión por predicar la palabra del Señor. Entonces, con denuedo nos puede decir todas estas grandes verdades que están en la Escritura. Escuchen esta mañana. Preséntate a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Deja que el mundo diga lo que tenga que decir por allá y céntrate, capacítate en la palabra. Amén. Apocalipsis dice, el que esté limpio, mire, busque limpiarse más a través de la palabra. ¿Y qué va a hacer el Señor? Lo que Él comenzó, yo estoy seguro que Él lo va a terminar. Amén. Él te va a capacitar. Él te va a llevar a puerto seguro. Amén. La embarcación no va a naufragar. Oye, pastor, pero una cosa. A lo mejor estás pensando, y si me caigo dentro de la embarcación. Bueno, pues, la embarcación es Cristo. Si te caes dentro,
puede ser levantado en el nombre de Jesús cuando hay un arrepentimiento genuino y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Póngase en pie aquel que pueda, por favor.